Que Dios te bendiga muy grandemente en este día de hoy. En esta hora me gustaría compartirte esta reflexión, la cual le he puesto por título Soltar la libertad de confiar en Dios. Hoy, mientras caminaba en mi rutina de la mañana, escuché una entrevista muy interesante y a través de ella me sentí identificada. Me hizo reflexionar y entender una realidad que muchas veces ignoramos o simplemente tratamos de evitar para no ser confrontados. Y es que nos guste o no, queremos tener el control. Nos gusta sentir que podemos manejar todo lo que pasa a nuestro alrededor, que podemos dirigir las situaciones, que si hacemos lo correcto, todo va a salir bien. Pero la realidad muchas veces resulta ser completamente otra. Muchas veces nos encontramos en medio de luchas que parecen no tener fin, y lo único que logramos es terminar agotados, frustrados e incluso hasta airados. En medio de todo eso, el Señor permite ciertos procesos, ciertas situaciones para enseñarnos algo que no es fácil aceptar. Él es el único que verdaderamente tiene el control. Y ahora es cuando todo se empieza a poner difícil, porque una cosa es lo que sabemos y otra muy distinta es lo que vivimos o lo que realmente reflejamos a través de nuestras acciones y decisiones. Y entonces surge una pregunta que nos confronta. ¿Realmente creo que Él puede manejar mi situación mejor que yo? Ahí es donde muchas veces nos damos cuenta de por qué nos cuesta soltar. Nos cuesta soltar porque entendemos que queremos hacer las cosas bien, pero en el fondo lo que estamos buscando es cuidar nuestra imagen, mantener una apariencia íntegra delante de los demás, de quienes nos conocen. Y sin darnos cuenta, empezamos a controlar más de la cuenta. Intentamos manejarlo todo y eso solo nos desgasta. Por más que lo intentemos, nunca vamos a poder cumplir con todas las expectativas de los demás. Siempre habrá alguien que encontrará un motivo para criticar, juzgar y en muchas ocasiones hasta para condenar. Y entonces nos damos cuenta que cuando vivimos así, terminamos cansados y sobrecargados. Y no solo eso, con esa actitud, sin darnos cuenta, empezamos a actuar como si nosotros supiéramos hacerlo mejor que Dios, como si entendiéramos que podemos manejar la situación mejor de lo que Él podría hacerlo. Y eso nos puede llevar a un lugar muy peligroso, porque nos volvemos altivos, pretenciosos, apoyándonos más en nuestra propia manera de ver las cosas que en la dirección de Dios. Por eso la palabra dice en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras más intentamos apoyarnos en nosotros mismos, más nos alejamos de la paz que Dios quiere darnos, porque nunca fuimos diseñados para tener el control de todo. La salida está en aprender a soltar y confiar de verdad. Y no me refiero solo a decirlo con palabras ni a repetirlo con los labios, sino a entregarnos verdaderamente con el corazón abierto, colocándole en las manos de Dios aquello que nos sobrecarga, aquello que sentimos que debemos controlar. Soltar no significa rendirse de manera pasiva ni dejar de actuar. Significa dejar de intentar sostener con fuerza aquello que solo Él puede manejar. Significa reconocer nuestra limitación y permitir que Él actúe, confiando en que su manera siempre es mejor que la nuestra. Como nos recuerda Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Eso nos confronta con una verdad fundamental. No podemos manejar todo según nuestra lógica ni nuestros planes, porque nuestra perspectiva es limitada. Y es justamente en ese reconocimiento de nuestra limitación y en la decisión de confiar en Él donde empieza la paz. Es decirle al Señor, yo no puedo con esta situación, pero tú sí. Tú sabes lo que es mejor y yo confío en ti. Entregarle lo que nos agobia nos permite caminar más ligeros, con menos ansiedad y con el corazón en calma. Mientras más intentamos sostener todo en nuestras propias manos, más nos vamos a cansar.
Pero cuando aprendemos a colocar nuestras cargas en las manos del Señor, empezamos a caminar más libres, más enfocados en lo que realmente importa y descubrimos la paz que solo Él puede dar. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Requiere decisión y mucha fe, porque significa creer que donde nuestros límites terminan, empieza el poder de Dios. Como nos recuerda 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de quedarnos pasivos y esperando que todo suceda por arte de magia, sino de reconocer que nuestras fuerzas son limitadas y que hay situaciones que solo Él puede manejar. Jesús mismo nos invita a esto en Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Soltar nuestras cargas no significa dejar de actuar, sino poner nuestras limitaciones en sus manos y caminar junto a Él. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que actuaron confiando al mismo tiempo. Por ejemplo, Moisés en Éxodo 14, frente al Mar Rojo. La situación era imposible desde su perspectiva, pero Dios le dijo que caminara hacia el mar. Moisés actuó, extendió su mano con el báculo, pero fue Dios quien abrió el mar. Soltar no fue pasividad, fue reconocer que solo Dios podía hacer lo que él no podía. Otro ejemplo es Nehemías. Él deseaba reconstruir los muros de Jerusalén y enfrentó oposición, críticas y amenazas. Pero no se paralizó, organizó, planificó y lideró. Al mismo tiempo, reconocía que la verdadera protección y éxito venían de Dios. Nehemías 2:20. Soltar entonces implica entregar lo que no podemos controlar y simultáneamente hacer nuestra parte con fe y diligencia. Aprender a soltar nos hace libres, nos libera de la ansiedad, del agotamiento y del peso de intentar sostener lo que no podemos. Como dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando confiamos y actuamos junto a Dios, descubrimos una libertad profunda, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. En la práctica, soltar significa mirar a Dios y decir, Señor, yo haré mi parte, pero lo que está fuera de mi alcance, lo coloco en tus manos. Requiere valentía porque nuestra naturaleza busca controlar. Requiere fe porque creemos que Él puede manejar lo que nosotros no podemos. Y requiere decisión porque debemos actuar donde es nuestra responsabilidad sin aferrarnos a lo que no nos pertenece controlar. Soltar no es dejar de actuar, es dejar de adueñarte del resultado. Ahí es donde muchas veces se rompe todo por dentro, porque hacemos lo correcto, sí, pero en el fondo seguimos intentando garantizar cómo deben salir las cosas, cómo deben reaccionar los demás, cómo deben vernos. Y eso no es fe, es control disfrazado de obediencia. Aprender a soltar nos invita a hacer nuestra parte con diligencia y corazón, y al mismo tiempo a descansar en que Dios hará lo que nosotros no podemos. Es reconocer que podemos actuar, planificar, liderar y esforzarnos, pero que el fruto final, la reacción de los demás y el desenlace de la situación solamente le pertenecen a Él. Es allí donde nace la verdadera libertad. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no nos corresponde controlar, caminamos con menos ansiedad, con menos peso y con la certeza de que el Señor puede manejar lo que nosotros no podemos. Y algo muy importante, cuando soltemos, hagámoslo con libertad, con seguridad y con confianza, para no volvernos a atar. Porque soltar no nos hace débiles, nos hace valientes, no nos hace pasivos, nos hace confiados, no nos hace indiferentes, nos hace libres. Que Dios te bendiga muy grandemente.